Hola, bendiciones y bienvenidos a la primera escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. Esta transmisión se origina desde la calle 57, número 45115, entre la Avenida Oriental y Argentina. Estás cordialmente invitado a asistir. Hoy nos acompaña el pastor invitado Andrés Agudelo con el mensaje titulado Temerosos de Dios, basado en el capítulo 1 del libro de Proverbios y el capítulo 1 de Segunda de Timoteo. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y toma nota de los puntos claves de este mensaje. Acompáñame en oración. Padre amado, el día de hoy venimos a darte infinitas gracias por esta semana que acaba de terminar. En tus manos entregamos este mensaje que vamos a escuchar el día de hoy, que nos ayude a edificar nuestra vida, a comprender qué es bueno para nosotros. Amén. Bendiciones y bienvenidos. Qué bien, Dios me los bendiga a todos. Bueno, para mí es un privilegio estar con ustedes en esta mañana, algunos rostros conocidos, otros nuevos. Nuevamente soy el pastor Andrés de la iglesia de Cabañas, estoy allá en Cabañas con el pastor Alex. Me traje un amigo de allá de Cabañas, me traje a Joan que está por acá conmigo, nos vinimos a servir al Señor con ustedes. Entonces saludos a los que nos hemos visto de travesía. Yo mano levantada solo para ver amigos de travesía, eso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gracias, ya los habíamos visto antes. Y hoy tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor. Yo espero que en estas próximas 4 horas ¿no? No. En este corto tiempo pueda compartir la palabra del Señor. Y a modo de introducción, quiero iniciar mencionando que desde que inicié el proceso de travesía, desde el proceso de travesía es un proceso que hemos venido realizando con hombres. Uno de los textos centrales que el Señor ha regalado a mi vida, nos ha regalado en este proceso, es el texto, y quiero que vayan conmigo, y esto lo estoy haciendo a modo de introducción, es Segunda de Timoteo 1:7. Segunda carta de Timoteo 1:7 ha sido un pasaje muy estratégico, muy clave en nuestro proceso de acompañar hombres, y ya les voy a decir por qué. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y este pasaje para mí ha sido clave porque, bueno, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos hombres y mujeres temerosos de Dios hay en este lugar? Yo veo manos levantadas. Hombres y mujeres temerosos de Dios. Entonces yo he venido haciendo una pregunta. Bueno, constantemente uno habla de que tenemos que tener temor de Dios. Se ha escuchado la expresión: esta juventud o esta generación ya no tienen temor de Dios. Ustedes se han dado cuenta de eso, ¿cierto? Uno no tiene temor de Dios. Y hablamos hombres y mujeres temerosos de Dios, pero la pregunta que luego yo me he hecho es: ¿qué significa ser un hombre o una mujer temeroso de Dios? Piense por un momento y pregúntele a la persona que tiene a su lado: para usted, ¿qué significa ser temeroso de Dios? Para usted, pregúntele a la persona que tiene a su lado: para usted, ¿qué significa ser temeroso de Dios? ¿Qué tiene que ver eso? Y si tan amable me pudieran regalar una agüita no fría, sino al clima de la llave, si se puede. Disculpen ahí si ya dañé la grabación, Hugo, qué pena. Ok. Constantemente uno habla de que tenemos que ser temerosos de Dios. Es más, hablamos de que la palabra tiene demasiada información sobre temor a Dios, pero entonces luego dice el texto: porque Dios no nos ha dado espíritu de temor o de cobardía. Y la pregunta que yo me hacía es: bueno, pero si Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, luego nos vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 7, Proverbios 1:7. ¿Y qué dice Proverbios 1:7? ¿Algunos se lo saben de memoria? Es un pasaje muy famoso. El principio de la sabiduría, pero porque lo estaban viendo, ya lo estaban viendo, es el temor al Señor. Entonces surge la pregunta: bueno, venga. El temor es el principio de la sabiduría. Hablamos de que necesitamos ser temerosos de Dios, pero luego Pablo nos dice en Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de temor o de cobardía. Entonces a mí me empezó a surgir una pregunta muy grande. Bueno, venga, ¿qué significa ser un temeroso de Dios? ¿Y cómo es posible, a los ojos de manera superficial, pareciera que la Biblia se está contradiciendo?
porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría, pero luego nos dice la Biblia que Dios no nos da temor. ¿Habían pensado en eso o no han pensado en eso? Si no habían pensado en eso, ahí les dejo la pregunta y quiero contarles que esta semana, mientras venía pensando, meditando, desarrollando el tema, tuve una situación en la casa muy extraña. Estaba en mi casa, estaba tranquilo, estaba ahí con mi esposa, mi chica, mi hija, estaba ahí hablando con ellas y me dio como una sensación muy extraña en la cabeza, muy extraña. Y esa sensación, yo dije, ay, me va a dar algo como un derrame. Y me quedé pasmado. Y yo, ay, amor, tengo una sensación muy rara en la cabeza, tengo algo muy extraño. Y entonces empecé luego a temblar. Yo ya me hice toda la película, ay, me dio un derrame, me dio una cosa, me dio algo. ¿Les ha pasado o no? Y yo ya empecé ahí y empecé, no. Y empecé a temblar, no, me dio un derrame, mi amor, llama, ¿y qué hacemos? Y me desesperé, me dio de todo, me tuve que sentar, me dio tanto susto que se me bajó la presión. Luego nos dimos cuenta que fue un efecto de un café. Yo no puedo tomar más de 2 cafés al día, porque tengo mucha tolerancia, no sé, a la cafeína. Entonces me había tomado un café con un amigo y simplemente fue un tema de una reacción del café, pero yo pensé algo mucho más grave y me dio tanto miedo que empecé a temblar, empecé a pensar, empecé a imaginar, ay Dios mío, ya ahora me voy a morir y la predicación del domingo, y yo empecé a hacer toda una película. ¿Les ha pasado o solo me pasa a mí? A veces a uno le duele una uña, ay ya, me va a dar una gangrena, se me va a subir por acá, me van a cortar el pie. ¿Le ha pasado o no? Una vez se le da un dolorcito, ay mi hijo, no, vean, no hay nada más complejo que cuando a un hombre le da gripa. ¿Sí o no? Según estudios dicen que la gripa de un hombre se compara al parto de una mujer. ¿Sí o no? Hombre, están conmigo, levanten la mano. ¿Quiénes pueden dar testimonio de eso? La gripa de un hombre, dicen estudios científicos de la ciudad de San Marino, de la Universidad de San Marino, que la gripa de un hombre se compara con el parto de una mujer. ¿Qué dicen las mujeres sobre eso? ¿Verdadero o falso? Uno siente que se va a morir, uno dice, Dios mío, ya, uno empieza a escribir las herencias, uno, Dios mío, no, ya, es una gripa, y uno dice, si tengo cualquier cosita, vea, déjeselo a esos muchachos. Y la esposa, pues una gripa, hombre. Y una mujer con gripa empieza a hacer aseo, mejor dicho, lava, trabaja, hace de todo. ¿Sí o no? Es verdad, ustedes se levantan con gripa y antes como que les dan ganas de hacer más trabajo en la casa. Eso es, mijo, ¿dónde está el taladro que va a hacer unos huecos? Pero mi amor, tenés gripa. En fin, el tema es que el temor para nosotros es muy complejo y uno empieza a hacerse ideas sobre qué va a pasar al futuro. Estamos en un tiempo donde el temor nos domina, el temor nos controla, el temor prácticamente domina todo nuestro ser. La gente actúa por temor, se mueve por temor. Cuando la gente empieza a ver noticias de todo lo que está pasando en el mundo, ¿qué empieza a suceder? Ay, pastor. Mira, a mí me ha llegado gente y me dice, ay, pastor, ¿y dónde estoy? ¿Y dónde se arme una guerra, pastor? Donde hay una guerra, donde nos caiga una bomba nuclear aquí en Medellín. Yo le digo, es lo mejor que nos puede pasar. ¿No les parece? Usted imagina, usted está aquí adorando, tranquilo, Señor, y ¡pum! Ya. ¿A dónde despierta usted? En la presencia de Dios. ¿Y es lo que estamos esperando o no? ¿Usted está esperando que venga el Señor o no lo está esperando? Si usted no lo está esperando, grave. Entonces el temor, pastor, ¿qué va a pasar con la economía? Pastor, ¿qué va a pasar con tal cosa? Pastor, ¿qué va a suceder con esto? Y el temor nos domina. Y yo empecé a estudiar mucho sobre esto, sobre el temor, y el título de la predicación se llama Temerosos de Dios. ¿Quiénes están tomando apuntes? A ver, ¿quiénes están tomando apuntes? Los que están tomando apuntes los felicito. Los que no, también los felicito, tranquilos. Pero les va a pasar algo, el que está tomando apuntes tiene más posibilidad de recordar lo que estamos hablando hoy. El ser humano, ¿cómo aprende? Viendo, escuchando y haciendo. Así aprende el ser humano, viendo, escuchando y haciendo. Entonces, si usted viene acá y solo me escucha,
la probabilidad de que usted recuerde lo que yo estoy hablando va a ser más o menos como el 20%. O sea, ahorita usted a las 2 de la tarde no tiene ni idea de lo que dije. Usted va a salir ahorita diciendo, ese pastor hizo una predicación increíble. ¿Y de qué habló? No, yo no tengo ni idea. Entonces, la idea es que uno viene a la iglesia a ver, a escuchar y a hacer, y eso es parte del ejercicio. ¿Listo? Temerosos de Dios. ¿Y por qué temerosos de Dios? Vámonos entonces a Proverbios, capítulo 1, vamos a ir otra vez a Proverbios, versículo 7, y ese va a ser nuestro texto clave. El proverbista desarrolla mucho la idea de la sabiduría conectada con el temer al Señor, el temer al Señor. Y algunos han hablado de que el temor al Señor puede ser un temor como reverencial, o algunos un temor que les da miedo, o es un temor de no, simplemente es un respeto. Yo me puse a hacer y todavía siento que necesito estudiar mucho más, pero ahí voy avanzando. Y el primer punto de esta predicación es: el temor nos aleja de Dios. Ese es el punto número 1, el temor que nos aleja de Dios. Y perdone que les había dicho que fueran a Proverbios, pero vamos mejor primero a Segunda de Timoteo y ahorita vamos a Proverbios. Qué pena que los mandé para allá y luego para acá. El temor que nos aleja de Dios es el punto número 1. Hay un temor que nos aleja de Dios. Y miremos por un momento a Timoteo en la carta de Pablo a Timoteo. Vamos a ir a ese versículo, Segunda de Timoteo 1:7, y dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pero vamos a verlo desde el 6 hasta el 8, dice. Y el 6 es un versículo también muy famoso, dice: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Entonces ustedes van a encontrar que Pablo en la carta a Timoteo le está hablando a un joven que está viviendo muchas presiones en el ministerio. Timoteo es joven, está en una iglesia donde hay presiones, donde hay luchas también hacia afuera, y Timoteo está viviendo una especie de persecución o opresión en su ministerio. Está viviendo también una especie de oposición por el hecho de ser joven, por el hecho también de su conocimiento, la juventud, pero pareciera también que Timoteo tiene algo, y es que es un poquito tímido. Y Pablo entonces está constantemente animando a Timoteo, hablándole de su llamado, pero lo que llama la atención es que Pablo conecta Dios no te ha dado espíritu de cobardía o de temor, y lo contrasta con una palabra que es dinamis en el griego, que es poder. Esta palabra poder aparece 47 veces en el Nuevo Testamento. Uno de los lugares donde más aparece el dinamis es en el libro de los Hechos. Poder. Entonces pareciera que hay un contraste entre el ministerio de Timoteo en decir: Dios no te ha dado esa cobardía o ese espíritu de temor, sino que el Señor te ha dado poder. Miren conmigo Hechos capítulo 1 versículo 8, donde se promete, dice, miren conmigo Hechos 1:8, si lo tienen allá a la mano, donde está la promesa del Espíritu Santo. Dice: porque recibirán ¿qué? Poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y van a ser ¿qué? Testigos. Van a testificar. El poder que se evidencia en el libro de los Hechos es para poder testificar en medio de la opresión, en medio de la duda, de la incertidumbre, en medio del ministerio que ellos vienen realizando. Y Pablo le da esta misma idea a Timoteo y le dice: mire, Timoteo, tú no tienes esa cobardía o ese temor a tu ministerio, no te lo ha dado Dios. Dios te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, de controlarte a ti mismo. Entonces, en el contexto inmediato, este espíritu que no le ha dado Dios de temor no es el temor que está hablando Proverbios.
Ahorita vamos a ir a lo que realmente se está hablando Proverbios. El temor aquí que se habla es más o menos un temor de vergüenza ministerial, donde Timoteo está siendo animado a cumplir el llamado que Dios. ¿Cuál es el llamado que Dios le dio? Pastorear, dirigir. Y mire, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero algunos, y me incluyo, uno va en el metro o en el bus y el Espíritu Santo le pone a uno, predique. ¿Les ha pasado o no? Hermano, uno ahí le da, uno dice, no, Señor, ¿yo para qué no? A donde me peguen acá, a donde la gente no va a escuchar, no, qué pereza, no, yo predico en otro lado. ¿Les ha pasado o no? O usted está en una reunión familiar, no sé, diciembre, están ahí todos compartiendo y usted es el único creyente y Dios le pone en su corazón, hable, predique. ¿Y uno qué? No, Señor. No, es que véalos, no, es que y uno es como peleando con el Señor, no, Señor, donde usted conozca a esta familia mía, no, es que esa familia mía, ¿qué van a decir? No, es que yo no tengo testimonio. Yo no sé si les ha pasado que Dios coloca en el corazón de uno hablar, predicar, enseñar a alguien o en algún contexto y uno dice, pues Pablo le está diciendo a Timoteo, ese temor no te lo ha puesto el Señor. Dios te dio poder para testificar, es decir, ser testigos del poder de Dios, del amor de Dios, de la obra de Dios, y eso es lo que está conectado. Dios no te ha dado temor. Y mira lo que dice entonces el versículo 6, dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. La manera como usted y yo avivamos el fuego, o la otra forma de decirlo es, ejercite los dones que Dios le dio. Ejercite el don de Dios. Si Dios le dio la enseñanza, ¿cómo se ejercita la enseñanza? Enseñando. ¿Cómo se ejercita la predicación? Predicando. El primer día que usted salga a predicar le va a dar mucho susto. Si Dios lo colocó en su corazón, coger un baflecito y salir a la calle e ir a predicar, ese primer día uno le va a dar mucho susto. No. Pero si usted empieza a hacerlo y lo empieza a hacer y lo empieza a hacer, cada vez va a ser más fácil, el don se va ejercitando. Yo recuerdo el primer día que a mí me invitaron a predicar en una iglesia, que yo prediqué. Ay, hermano. Cuando a mí me dijeron, a usted le toca predicar, hermano, quiero invitarlo para fin de mes para que predique. La primera vez que yo voy a predicar en una iglesia, esa semana yo no dormí. Yo tenía pesadillas, Dios mío, que yo me levantaba y que dejaba la Biblia, que se me olvidaba la predicación, que yo quedaba en blanco. Usted se imagina que yo quedé, hermanos, hoy vengo a hablarles de... Yo tenía pesadillas así, el temor. Yo estaba a punto de decir, no, yo no sirvo para esto, no, yo no voy a predicar. No. Y ese temor que posiblemente le dé a usted en hacer esa clase de cosas, dice Pablo a Timoteo, eso no viene de Dios. No viene de Dios. Porque lo que viene de Dios es dinamis, poder para ejercitar los dones, en la ejecución de los dones. Entonces, si Dios le ha colocado algún don específico, alguna habilidad para su obra, según Pablo dice, ¿tienes temor? Eso no viene de Dios. Esa clase de temor no viene de Dios. Y por eso Pablo dice, aviva el fuego del don de Dios. En otras palabras, para Pablo, ¿se fue? ¿Me escuchan? Sí. Por eso yo a veces digo que si Pablo estuviera vivo, yo creo que Pablo no nos caería bien. O sea, si Pablo hoy estuviera predicando en una iglesia, yo no sé si se le llenaría esa iglesia a Pablo. Yo no sé, o sea, Pablo es muy fuerte. Porque entonces alguien viene donde Pablo y dice, ay, Pablo, yo siento un don de Dios, yo quiero ir a predicar, pero ay, Pablo, no, yo siento que no va a poder. ¿Sabe qué le dice Pablo? No se avergüence del Señor, que Él no se avergüenza de usted. Pablo le diría de una vez así, y lo que dice, no te avergüences, versículo 8, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, no te avergüences de Él. ¿Por qué te avergüences? Eso no te lo dio Dios. ¿Te avergüenzas de Dios? Entonces, eso no viene de Dios. Ese temor te lo ha impuesto el enemigo. Si te da temor a hablar, a predicar, a enseñar, si te da temor a hablar de Cristo en tu familia, en el contexto donde estés, si te da temor a hacer lo que Dios te ha indicado hacer, ese temor no viene de Dios. Es más, hay personas que tienen temor de sí mismo.
Temores de no, es que yo no me controlo. Es que pastor, usted no me conoce a mí con rabia. Una persona que dice eso, también no viene de Dios, porque dice, porque Dios no te dio eso, Dios te dio dominio propio, capacidad de controlarse a ti mismo. Controlarse, dominio propio, ¿qué es? Contrólese usted mismo. No, pastor, es que yo no soy capaz de controlarme. A mí me dominan. Me domina las adicciones, me domina mi mujer. ¿Cómo es que hay una canción que mi mujer me gobierna? O me dominan los vicios, me domina. Y usted no vive, escúcheme bien, en el matrimonio usted no vive dominado, usted vive por amor. Usted ama a su esposa y, pastor, es que usted me dirá, no, es que yo no salgo porque es que donde yo vaya, de mis amigos, mire cómo es la motivación. Alguno puede decir, pastor, yo no voy con tal persona, yo no salgo con mis amigos porque en la casa me pegan. Esa es una motivación incorrecta en el matrimonio. Usted debería decir, pastor, yo amo a mi esposa y Dios ha colocado a mi esposa a estar con ella y Dios ha colocado a acompañarla. Yo me casé para vivir casado, yo no me casé para vivir soltero, yo por eso amo a mi esposa. La motivación no puede ser el temor, la motivación debe ser el amor. ¿Me entienden? No sé si logro captar, porque si no me toca ampliarme un poco más, pero lo puedo hacer. Pero es el hecho de que Pablo dice, el temor no debe dominarnos a nosotros, el temor no viene de Dios. Nosotros vivimos es por el amor, hacemos las cosas es por amor, por dominio propio. Eso sí viene de Dios. Podemos ver que el temor está vinculado a falta de valentía ministerial. Hay personas que una vez se les dice, hermano, predique, enseñe, ¿qué tal si dirige una oración? No, pastor, a mí me da mucho susto. O hay personas que silencian el testimonio del Señor, no hablan de lo que Dios ha hecho con otras personas por temor, y esto puede hacer aún que uno se enfríe espiritualmente. El temor que Pablo habla tiene algunas implicaciones. Cuando usted vive bajo ese temor, se puede apagar el don de Dios. El don que Dios le dio se aviva en la medida que usted y yo lo ejercitamos. Pero si usted y yo no lo ejercitamos, es como un fuego. Si usted no lo aviva, se apaga. Y usted, yo recuerdo esos años cuando yo predicaba, pero ya hoy en día no predico. Y uno dice, ¿qué pasó? No, eran otras temporadas, otro tiempo. No, se apagó el don. Se apagó el don de Dios. El don de hablar, de enseñar, de servir, de ser servicial, de ser hospedador, puede llevarnos a un silencio. Y aún, escúcheme bien, esto puede traer un debilitamiento a la iglesia y el liderazgo. Hay hermanos y personas que en algún momento fueron muy activas, pero que luego se fueron apagando por cualquier circunstancia y terminamos siendo personas que simplemente nos sentamos en la iglesia, vamos y asistimos, y uno dice, yo recuerdo cuando yo era pero eso era cuando yo era joven. No, no se trata de juventud, se trata de dones, de ministerios, de llamados, de avivar lo que Dios le ha colocado. ¿Sí? Entonces, pongo un ejemplo. Si alguien que conoce a Cristo a los 60 años, y está en ese primer amor, y empieza a predicar y a hablar y empieza a hacer de todos, uno dice, no, es porque está en el primer amor, o es porque ya es joven. No, hermano, es un tema de ministerio, de don. No sé si me hago entender, estoy haciéndome entender. Pablo exhorta a Timoteo y le dice, aviva el don del fuego y no te dejes llenar de cobardía o de temor, porque esto no viene de Dios. ¿Cómo se combate ese temor que nos aleja de Dios? ¿Cómo podemos combatir el temor que nos aleja de Dios? Pablo no da métodos para manejar el temor, no da un método, como que paso número 1, 2, 3, no lo da. Pablo afirma quién es Dios y qué le ha dado Dios. Pablo dice, la mejor forma para poder luchar contra ese temor es entender quién es Dios y qué te ha dado Dios. Repitan conmigo, ¿quién es Dios y qué nos ha dado Dios? Y pregúntale y dígale a la otra persona, ¿qué te ha dado Dios? Dígale, ¿qué te ha dado Dios? Y usted le va a responder, poder
amor y dominio propio. Pregúntele a la persona que tiene a su lado, ¿qué te ha dado Dios? Y usted le va a decir, poder, amor y dominio propio. Hay tanto para hablar. Dinamis, el poder, 47 veces aparece en el Nuevo Testamento, y en Hechos todo el tiempo usted va a ver un movimiento de poder. Y el poder que mencionamos en los Hechos no es un poder relacionado con grandes milagros, aunque hay milagros. El poder que vemos en el libro o en el Nuevo Testamento está casi que siempre está conectado con el hecho de dar testimonio. Testimonio. Y vendrá sobre ustedes, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo para ser testigos. Testimonio. Cuando usted habla y dice, Él ha hecho esto en mí, es que el Señor hizo esto en mí, este es mi testimonio. El poder del Nuevo Testamento está completamente relacionado con el testimonio. Y tenemos el amor. Y hay tanto para hablar del amor, hay tanto para hablar del amor. Uno de los dones de Dios es el amor. Dios nos ha dado amor. El amor es paciente, es benigno, no es fantasioso, no se envanece, no busca lo suyo. El amor nunca deja de ser. Tenemos a Corintios, tenemos en Efesios, tanta relación con el amor. Y el dominio propio, capacidad de controlarse. ¿Cuántos de ustedes, vea pues, cuántos de ustedes sienten, no tienen que levantar la mano, cuántos de ustedes a veces sienten que no logran controlarse a sí mismos? Mire, hoy en día las redes sociales están creando adicciones. Y yo he visto viejitos adictos a las redes sociales. En una fila que uno dice, no, que eso es solo para los jóvenes. No, yo he visto viejitos, hombres de edad, mujeres de edad, de alguna edad, ¿cierto? Con alta experiencia de la vida, en el celular ahí viendo y riéndose. El problema es que como no escuchan bien, eso está a todo volumen. Y como no ven bien, ese celular es así, ¿sí o no? Y hágale, y pegados y delen y delen y delen. Y uno hoy en día conoce jóvenes que llevan horas en esto. Y hay personas que me han dicho, pastor, de verdad, le quiero ser honesto, siento que paso mucho tiempo en el celular y me está generando problemas en mi casa. La semana pasada un joven me llamó, pastor, he tenido problemas con mi esposa, eso está muy difícil. Y yo, ay Dios mío, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? No, es que paso mucho tiempo en el celular. ¿Qué creen que le recomendé yo? Elimine todo eso. Usted no vive de eso, elimine todo eso de una vez y dedíquele más tiempo a la palabra del Señor. Dios a usted no le dio poder para estar pegado, metido en esto. Dios le dio capacidad de controlarse usted mismo. Dios le dio dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? El temor no se niega. El temor se confronta con la verdad. El temor, ay no, es que me da mucho susto. Sí, es parte de la vida tener temor, pero eso no viene de Dios. Se confronta con poder, con la verdad. El miedo que no viene de Dios nos paraliza, nos paraliza. No, quedamos paralizados, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo hablarle de Dios a personas, no sabemos que este mundo tiene un elemento importante que las otras personas no ven, y es que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades. Nuestra lucha es espiritual, espiritual. Y a veces no somos conscientes de eso. Y a veces nuestra lucha no se vence con palabras. A veces no se vence con quién es más fuerte, ni con puños, ni con violencia. Se vence en oración. Se vence entendiendo que hay un mundo espiritual. Hermanos, les voy a hacer una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les ha tocado alguien endemoniado? Eso da susto, ¿sí o no? Usted que llegue un día, usted, voy a poner un ejemplo, está ahí tranquilo y alguien empieza a retorcer y sea más grande que usted y que sea más fornido y usted esté solo. ¿Uno qué hace ahí?
Ay, Dios mío. ¿Qué hace uno ahí? Y uno bien chiquito. Usted tiene dos opciones. O se agarra puños con esa persona, o ¿qué hace usted? Entiende que usted tiene poder. Sí tiene poder. Y usted tiene poder para hablar con autoridad. Y con esa autoridad usted sabe que su pelea no es contra ese hombre musculoso, sino con quien está detrás. ¿Me entienden? Y usted tiene poder para testificar la obra de Cristo y proclamar a Cristo en la vida de esa persona. Y esa persona puede hallar libertad. ¿Me entienden? Hermanos, uno a veces se llena de temor. ¿Qué tal si usted pudiera ver el mundo espiritual? ¿Se imagina donde uno pudiera ver el mundo espiritual? ¡Qué susto! Donde usted se levante y uno, ¡ay, Dios mío! Mira, soy al frente, y donde usted empiece a ver todo lo que se mueve a nivel espiritual. Ahí sí, eso le daría a uno temor, ¿cierto? En una ocasión, yo fui a visitar a una persona, fui con un hermano de la iglesia y me dijo, pastor, venga, visitemos a esta señora que quiero que hablar con ella. Bueno, y yo estaba ahí, estábamos hablando y empezamos a hablar del Señor, y este hermano es un nuevo en la fe, un hombre que apenas está empezando en el Señor. Me dijo, vamos y visitemos, listo. Entonces empezamos a hablar y a la señora empezó a cambiarle la boca. Yo estaba ahí viendo, empezó a ponérsele verde y empezaron los ojos a ponerse, y yo, esa señora está endemoniada. Y yo era por dentro, Señor, que no se manifieste por este hermano, porque yo sé que él no sabe, se paniquea y termina, Dios mío, en quién sabe dónde. Entonces fui dirigiendo la conversación, llevándola a Cristo. Y algo muy interesante, escúchame bien, Dios me ha permitido estar en procesos de liberación. Y entonces hay gente que empieza con la liberación y que cuántos años tienes, de dónde saliste, qué comes en la mañana, qué te gusta en la noche, empiezan a hablar con el demonio. ¿Qué es lo que más le gusta hacer? No, hermano, en el nombre de Jesús se va con autoridad y chao. En los barrios, las drogas, hoy en día cuando uno ve todos estos jóvenes involucrados en los vicios, atados. Hermanos, con autoridad, con poder hay que hablarle a esos jóvenes. Con poder y autoridad hay que hablarle a estas personas que están en la delincuencia. Con poder y autoridad proclamar a Cristo, porque el Señor vino para liberarlos de la cautividad. ¿Cuántos dicen amén? El temor nos hace cautivos. Dios promete su presencia y promete poder en medio del peligro. El poder de Dios se manifiesta en medio del peligro. Yo recuerdo que cuando yo estaba en un tiempo iniciándole en el evangelio, en ese tiempo del primer amor, el Señor me llamaba mucho a ir a predicarle a jóvenes con los que yo crecí, pero que estaban en combos delincuenciales. Y yo me iba y me metía a esos combos, a esos grupos ahí en la mitad, a hablarles del Señor, a ellos jóvenes con los que yo crecí, con los que jugaba fútbol. Y ellos me decían, hermano, excelente, solo que yo no puedo salir de acá. ¿Y saben por qué me decían, yo no puedo salir de acá? Porque me matan, por temor. Y prefieren temerle al hombre que temerle al Señor. Prefieren temer su vida en manos del hombre, poner su vida en las manos del hombre, que poner su vida en las manos del Señor. Si a usted lo matan por Cristo, es lo mejor que le pudo haber pasado. Eso es duro decirlo, pero si usted muere por Cristo, es lo mejor que le pudo haber pasado. Pero ¿qué tal si lo matan negando a Cristo? ¿Qué tal si muere negando a Cristo? El temor nos paraliza. Y luego vamos entonces a ver el punto número 2, porque está relacionado al temor que nos acerca a Dios. El temor que nos acerca a Dios. Ya anteriormente hemos visto que el temor nos puede paralizar en el cumplimiento del plan de Dios. Yo no sé, algunos de los de Travesía de pronto supieron, el año pasado Dios me permitió la oportunidad de ir a un país que es Senegal, en África. Estar en África haciendo misiones en un país musulmán. Hermanos, yo tuve mucho miedo. Yo hace rato no tenía tanto temor haciendo la obra de Dios.
predicando en contextos completamente musulmanes, viviendo situaciones completamente difíciles. Para mí ese viaje fue todo un viaje de temor. Cuando ya llegué a la casa yo ahí descansé. Qué viaje tan horrible. Casi me roban, no. Después les cuento toda la historia. Pero era parte del plan de Dios para mi vida, y luego ver que el Señor, en medio de tanta oscuridad, tanta vulnerabilidad, el Señor estaba cuidando. El Señor nos está pidiendo un temor que nos acerca a Él. Pablo anima a Timoteo a que no tengan temor y entiende que su identidad en Cristo es seguir adelante en medio de las presiones. Y luego por otro lado tenemos a Proverbios, que es el temor que nos acerca a Dios como principio del conocimiento. La pregunta es, ¿cómo entonces es ese temor? El temor que nos menciona Proverbios, que tenemos en el Antiguo Testamento, es un temor también que está conectado a la santidad. La santidad. Es un temor muy ligado a la santidad. Miren conmigo Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Vamos a Proverbios. Vamos a ver varios textos de Proverbios. Proverbios 8:13 dice: el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa yo aborrezco. El temor del Señor nos invita a alejarnos del pecado, nos invita a alejarnos del mal, empezamos a aborrecer el pecado. Ese temor, por el temor a Dios, uno empieza a aborrecer las cosas malas. Miren lo que dice Proverbios 22:4. 22, pasen las hojitas ahí. 22:4. ¿Lo tienen ahí? Dice: la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Y ahí entonces el proverbista nos conecta humildad con temor a Dios. Por el hecho de que usted tiene temor de Dios, es una persona humilde. La humildad, porque dice la Biblia, Dios aborrece al altivo, mas mira de cerca ¿a quién? Al humilde. El Señor mira de cerca al humilde y aborrece o rechaza al altivo. Entonces también el temor de Dios produce en nosotros humildad. Y mire Proverbios 14:27. Desde la perspectiva del proverbista, Proverbios 14:27 dice: el temor del Señor es fuente de vida. El temor del Señor produce en nosotros vida, mientras que el temor del mundo o el temor al mundo produce en nosotros esclavitud. Entonces empezamos a darnos cuenta que sí hay un temor que nos acerca a Dios y hay un temor que nos aleja de Dios. No hay santidad sin temor de Dios, ni temor verdadero sin transformación. Y mire lo que esta frase me encanta. El temor bíblico no es huir de Dios, sino postrarse ante Él y delante de Él. Haciendo el estudio mucho más profundo, y hay algunos textos, vamos a ver si nos da tiempo de pronto ahorita a revisarlos, lo que he venido encontrando es que el temor de Dios es un temor de reverencia, ¿sí? Pero también un temor donde usted puede entender que Él lo puede matar. No sé si me hago entender. Usted, ¿alguna vez ha tenido la oportunidad de acercarse a un cable de alto voltaje, de mucha electricidad, cierto? Que uno ve esos cables que uno sabe que eso pasa mucha electricidad. Una vez estaba viendo unos cables y justo en eso se paró un gallinazo en uno de esos. Se volvió una crispeta. Pobrecito. Y entonces yo pensaba, ¿cómo sería usted acercarse y tocar ese cable? ¿Qué pasaría a usted?
Sería crispeta número 2, ¿no? Como el gallinazo número 1. Entonces, usted podría acercarse, pero lo que hace el Señor es que Él es ese cable de alta voltaje, Él es tan santo, tan puro, y lo interesante que Él dice es, yo quiero acercarme a ti. Y uno lo encuentra en el libro de Éxodo, que dice que el Señor quería habitar en medio de su pueblo. Y al final del libro de Éxodo, Éxodo 40, el Señor habita en medio de su pueblo. Pero lo que está pasando es que Él quiere habitar. ¿Están conmigo? Pero Él dice, tengo que santificarlos, porque si no los santifico, mi presencia, ¿qué hace con ustedes? El poder de Dios los vuelve nada. Y todo el proceso que el Señor está haciendo es santificarle. En otras palabras, es ponernos guantes y todos los implementos necesarios para acercarnos a ese cable de alto voltaje. Es decir, Él es tan santo, tan puro. Uno a veces dice, oh Señor, derrama de tu gloria. Si el Señor derramara de su gloria, nos mata inmediatamente. Nos chicharrona, la gloria de Él es tan santo. Uno, mire que solo Moisés pudo ver un pedacito de Dios. Entonces, lo interesante es que el Señor nos está invitando a acercarnos a Él, pero usted sabe que el estar cerca de Él también es como, Señor, me acerco, pero yo sé que me puedes matar, pero prefiero estar postrado a ti en tu presencia, prefiero estar aquí que estar atado al mundo. ¿Me entienden la idea? No sé si me hago entender la idea, y eso es lo que vengo desarrollando en cuanto al tema del temor en el libro en la escritura. Constantemente ustedes van a encontrar cuando un ángel se le aparece a alguien, ¿cuáles son las primeras palabras que el ángel le dice a alguien? No temas. Cuando el ángel se le apareció a María, ¿qué fue lo primero que le dijo? No temas. ¿Sí? Cuando se le presentó a José, no temas. Cada vez que hubo una teofanía, es decir, una experiencia de Dios, una presencia de Dios, la primera que le dicen es no temas, tranquilo, no tengas temor, soy yo, el Señor, que te habla. Entonces, la presencia de Dios nos invita a asombrarnos, pero también el Señor es un temor. Y yo no sé, yo no estoy de acuerdo, yo personalmente, usted puede pelear conmigo, no se preocupe, pero yo creo que no solamente nos está hablando de reverencia, no solo nos está hablando de, bueno, sí, como un respeto, como Dios por allá lejos y no. Él es estar cerca de Él, pero también es saber que Él nos puede matar. ¿Entienden la idea? No tengan miedo de quien domina este mundo. Téngale temor al que puede juzgarnos. Y el único que puede juzgarnos es ¿quién? El Señor. El único que al final de los tiempos va a poner a un lado los salvos y no los salvos. El que va a hacer el que va a cambiar, el que va a hacer el juicio va a ser el Señor. Yo prefiero temerle a Él. Entonces escúcheme bien esto. El temor que nos aleja de Dios es cuando usted y yo preferimos temer al hombre. Cuando usted y yo no obedecemos al Señor. Cuando usted y yo nos dejamos llenar de temor por las cosas de este mundo y preferimos este mundo antes que el Señor. Si el Señor le invita a predicar y uno no lo hace, ¿por qué? Por temor. Ay, Señor, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? No, donde me apedreen. Entonces preferimos temer al hombre que temer al que nos está invitando a hacer lo que nos está pidiendo hacer. ¿Me entienden la idea? El temor que nos aleja, nos acerca del Señor es un temor de decir, Señor, tú eres tan santo, tan puro, yo sé que en tu presencia puede pasar lo que sea, pero yo prefiero estar aquí. Y lo curioso es que el que tiene el poder para matarnos, escúcheme bien, nos da vida. Tiene el poder para destruirnos, nos levanta. El que tiene el poder para condenarnos, nos salvó. ¿Entienden la idea? ¿Cómo no temerle a Él? El que tiene el poder para destruirnos completamente, mandó a su Hijo. El que tiene el poder para condenarte. El diablo no condena. Él acusa. Él viene y trae mentiras. Pero el que tiene el poder para condenarte, el que da el juicio final, el veredicto final es el Señor. ¿Y sabes qué hace el Señor?
mandó a su Hijo y dijo: yo te justifico. Y nosotros vivimos aferrados al temor. Pastor, ¿y si no tengo plata para el próximo mes? Descanse en el Señor. Témale al Señor. Pastor, ¿y qué pasaría si esto y aquello y aquello? Témale al Señor. Y el último punto de nuestra predicación es temerosos de Dios. Diga a la persona que tiene a su lado: tú eres un hombre y una mujer temerosa de Dios. Dígale: tú eres temeroso de Dios. Y si no, dígaselo: más le vale. Una persona temerosa de Dios produce vida. Produce vida. Una persona temerosa de Dios ordena su corazón. Una persona temerosa de Dios ordena su corazón por temor a Dios. Una persona temerosa de Dios crece en sabiduría. El temor de Dios es el principio de toda la sabiduría. Y una persona temerosa de Dios nace de la verdad, que es Cristo. Usted es una persona temerosa de Dios, produce vida, ordena su vida, su corazón. Su familia es ordenada, su vida es ordenada, porque tiene poder, amor, dominio propio. Temer al Señor, no solo respeto, sí Señor, sí, es miedo, pero no un miedo que te paraliza, es un miedo que te salva, que te vivifica, que te levanta. Una persona que teme al mundo está esclava o viene de la esclavitud. Hay gente que hace negocios por temor. Hay gente que está en relaciones con otras personas por temor. Hay personas que andan en grupos sociales por temor, ¿no? Es que donde yo me salga de acá, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a opinar de mí? Se van a burlar de mí, van a hacer esto de mí por temor. Hay gente que vive esclavizado al temor, con desorden en su alma, que no andan en la verdad y que viven en la mentira. Hermanos, yo quiero invitarles a que piensen en esto. La Biblia nos recuerda una y otra vez que no debemos temer el mundo ni las cosas de este mundo. Solo debemos tener temor ¿de quién? Del Señor. Y ese temor debe ser un temor reverente, un temor que nos postra, un temor que nos aleja del pecado, porque sabemos que Él tiene el poder para matarnos y condenarnos. Nos aleja del pecado. Porque usted dice, cuando está solo, cuando nadie lo ve, cuando nadie le dice nada, usted sabe que Dios está ahí. Y por temor a Dios, usted controla su vida. Usted no es esclavo a ninguna atadura. Escúchame bien. Ni pornografía, ni nada de estas cosas, ni vicios. Dios le ha dado poder para controlarse a sí mismo, para estar libre de esas cadenas. Pero si todavía sigue atado, es bueno empezar un proceso de libertad. Dios te ha guiado a un proceso de libertad. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, el Señor te está diciendo, invitando a vivir en libertad. No viva bajo esclavitud. Ya usted y yo no vivimos bajo el temor. Y le voy a dar algunas citas que me encantan. La primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4, 18. Porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. El temor nos controla. Yo lamento matrimonios que no viven bajo el amor, sino bajo el temor. No, es que donde yo le diga algo a ese hombre, es que usted no sabe ese hombre cómo es.
Es que usted no sabe quién es esa mujer. Esa mujer cuando se enoja, eso es como una víbora ¿cómo es que se enrosca? O usted no conoce ese hombre cuando se enoja, pastor, ese hombre cuando se enoja parece Hulk, solo que sin músculos, pero enojado. Usted no sabe con quién yo estoy. Usted no sabe, mi jefe. Usted no sabe, pastor. En el amor no hay temor. Necesitamos vivir llenos de amor, porque eso sí lo dio Dios. Poder, amor y dominio propio. ¿Qué tal si mira a la persona que tiene a su lado y le dice: Dios te ha dado poder, amor y dominio propio? Dígaselo con convicción. Dios te ha dado. Así que yo quiero invitarles a ponerse de pie. Esto lo hago más que todo para despertar a algunos que... Oh, no, mentira. Y quiero invitarles a lo siguiente. Van a repetir conmigo 2 veces el texto de 2 de Timoteo 1:7. Si lo tienen, si lo podemos poner acá. Les voy a decir por qué. Constantemente estoy acompañando personas desde el ministerio que Dios me ha dado de consejería. Mucha consejería estamos dando, el ministerio de Travesía, mi esposa y yo, con parejas. Y estoy asombrado la cantidad de personas que viven en temor. Temor al futuro. Temor a qué va a pasar. Temor a quedarse solos. Donde, ay, pastor, donde me abandone esta vez, que donde yo me quede sin esta persona. Temor a ellos mismos, pastor, es que cuando yo me enojo, cuando pasa esto, hermano, recuérdese la palabra. Dios no le ha dado espíritu de temor. Dios le ha dado capacidad de dominarse a usted mismo. Dios le ha dado amor. Dios le ha dado dominio propio, le ha dado poder. ¿Sí? Y yo quiero que lo vamos a leer 2 veces, lo vamos a repetir y vamos a terminar en oración y yo les voy a guiar hacia una oración. Listo, vamos a leerlo así, 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha, listo, vamos a hacerlo, listo. A la 1, a las 2 y a las 3. Fuerte, fuerte. Uy, no, ¿qué pasó? ¿Qué? Eso está quedando grabado, Hugo. Lo lamento, hermano. Vamos a hacerlo otra vez, ¿listo? 1, 2 y 3. Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio. Vamos a hacerlo otra vez. 1, 2 y 3. 2 de Timoteo 1:7. Porque... Listo. ¿Me pueden quitar un momentico el versículo? ¿Pueden quitarlo un momentico? Listo. Vamos a hacerlo sin la pantalla. 1, 2 y 3. Segunda. Porque... Bueno, ahí mejoramos. Esto lo hago para que no se les olvide la palabra. Cuando venga, miren, cuando vino el enemigo, Mateo capítulo 4, cuando el enemigo vino a tentar a Jesús, cuando vino a tentarlo, ¿cómo le respondió Jesús a la tentación? Escrito está: si usted no memoriza, no lee, no aprende la palabra de Dios, no tiene herramientas, ¿cómo defenderse ante la tentación, ante el temor, ante la duda, la incertidumbre? Es la palabra. Quiero orar. Vamos a orar, vamos a cerrar ahí nuestros ojos. Y yo quiero que usted pueda pensar en ¿a qué le temes? ¿A qué le temes? ¿Le temes a, usted me dice, no, pastor, le temo a mi esposa? ¿Realmente le teme a la esposa o le teme al estar solo? ¿Le temes? ¿A qué le temes? ¿La economía? ¿Temes a la situación política? ¿Le temes a perder algo? Cualquier cosa que pienses que le temes. Piense por un momento.
Tómese dos minuticos para pensar. ¿A qué le temes? Escúcheme esto. Ese temor no viene de Dios. Ese temor no viene de Dios. Si tu temor es a estar solo, el Señor dice: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Si tu temor es a la parte económica, recuerda que Él es tu sustentador, tu ayudador, Él es tu proveedor. Si tu temor es a la situación alrededor de las personas, aún recuerda que aunque si padre y madre te dejaran, con todo el Señor te recogerá. Él es tu ayudador, Él es tu ayuda, Él es tu sustento, Él es tu esperanza. Él es. Y Él tiene el poder para destruirte, para matarte. Él tiene el poder para acabarte en este momento. ¿Y qué hace? Te salva, te restaura, te ayuda, te sostiene, te cuida. Él es nuestro ayudador. El Señor no te ha dado ninguno de estos temores. El Señor te ha dado poder para ser testigo y testimonio a otras personas. El Señor te ha dado amor para amar como Él ama. El Señor te ha llenado de amor para amar a otros. Y el Señor te ha dado dominio propio para autogobernarte, ordenar tu corazón, ordenar tu mente, ordenar tu vida. Si hoy vienes bajo la atadura de alguna adicción, drogas, internet, personas, relaciones malsanas, inseguridades, cualquiera que sea tu situación, proclama la palabra en tu vida, proclámala. Y al Señor, hoy proclamo que tú me has dado libertad. Hoy proclamo la libertad de Cristo en mi vida. Hoy proclamo la victoria de Cristo en mi vida. Hoy proclamo que tú me has dado dominio propio para controlarme a mí mismo, controlar mi corazón. Si has tenido temores, inseguridades, miedos, si has sentido atado, esclavizado a algo, hoy el Señor te da libertad por el poder de su palabra. Libertad que proviene de Él, para que no vivas en temor. Señor, yo bendigo tu iglesia. Te pido, Señor, que podamos vivir la libertad que tú nos prometes. Una libertad que viene de ti. Que podamos, Señor, rendir nuestro corazón delante de ti, humillarnos, recordar que eres tú nuestro Salvador, nuestro ayudador, nuestro sustentador. Perdónanos, Señor, porque posiblemente hemos tenido temor de personas. Nos ha controlado el dinero, las relaciones, el poder, cualquier situación externa. Pero hoy venimos delante de ti, que tú nos gobiernes. Solo queremos tener temor de ti. Ese temor que nos acerca a ti. Ese temor que nos sustenta. Ese temor que nos levanta. Hoy proclamamos libertad, la libertad de Cristo en las vidas de mis hermanos. Libertad en la mente, de pensamientos, libertad en el corazón. Hoy proclamamos libertad en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Proclame libertad para su vida. Libertad en el nombre de Jesús. De ataduras. Libertad en el nombre de Jesús. De adicciones. Hoy, Señor, levantas una generación con temor de ti. No estar esclavizados al mundo. Libres en ti. En el nombre de Jesús.
Proclamo libertad en la juventud, Señor. Jóvenes atados, Señor, adicciones, a violencia, a una vida revoltosa, a una vida en anarquía, Señor. En el nombre de Jesús proclamamos libertad para ellos. La libertad de Cristo, la plenitud de Cristo. Y hoy, Señor, se levanta una generación temerosa de ti. Jóvenes, hombres, mujeres, matrimonios temerosos de ti. Para gloria y honra de tu nombre, te lo pedimos, Señor.